Una breve introducción acerca de lo que abordaremos sería que la tabla periódica es una de las herramientas más importantes en la química, ya que organiza los elementos químicos de manera sistemática, facilitando la comprensión de sus propiedades y comportamientos. Su desarrollo ha sido un proceso histórico que refleja la evolución del reconocimiento científico a lo largo del tiempo. Desde las primeras clasificaciones como las tríadas, la ley de octavas o los Newlands, hasta las contribuciones más avanzadas de científicos como Mendeleev y Moseley, las tablas periódicas han sido fundamental para establecer conexiones entre sus elementos. Esta organización no solo permite clasificar los elementos, sino que también ayuda a predecir tendencias en propiedades físicas y químicas, que son esenciales para la investigación y el avance de diversas disciplinas científicas. Desarrollo de la tabla periódica. En el siglo XIX, los químicos crearon una tabla periódica basada en las masas atómicas de los elementos, antes de conocer los electrones y protones. En 1864, John Newlands observó una relación entre las propiedades químicas de los elementos cada octavo elemento, conocido como la ley de las octavas. Pero su teoría no funcionó para elementos más pesados que el calcio. En 1869, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer propusieron tablas más amplias basadas en la repetición periódica de las propiedades de los elementos. Mendeleev pudo predecir propiedades de elementos no descubiertos, como el galio. Su tabla incluía 66 elementos conocidos hasta entonces y mostraba que la periodicidad se basaba en el número atómico. Las tríadas son grupos de 3 elementos que comparten características similares, como una relación numérica entre sus masas atómicas. El químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner, 1780-1849, fue quien las descubrió en 1817. Algunos ejemplos son el litio, sodio, potasio, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y telurio. La tabla periódica actual se organiza en orden creciente de número atómico, gracias a los estudios de rayos X del químico inglés Henry Moseley en 1913. El elemento del medio tiene una reactividad química intermedia, mientras que el elemento del medio tiene un peso atómico intermedio. Los elementos reaccionan con las mismas sustancias y en las mismas proporciones. Ley de las octavas. Es una teoría química que establece que los elementos tienen propiedades similares cada 8 elementos cuando se ordenan por su masa atómica creciente. Newlands organizó los elementos en filas horizontales, de 7 elementos cada una. Por ejemplo, el sodio, número atómico 11, y el potasio, número atómico 19, tienen propiedades similares y están separados por 8 números atómicos. Aunque la ley de las octavas no se pudo aplicar a los elementos más allá del calcio, sirvió de inspiración para la tabla periódica que elaboró Mendeleev. Meyer y Mendeleev fueron químicos que contribuyeron al desarrollo de la tabla periódica de los elementos. Julius Lothar Meyer, químico alemán que publicó su tabla periódica en 1869, ordenando los elementos de menor a mayor masa atómica. Meyer organizó los elementos en 6 familias con características químicas y físicas similares, dejando espacios en blanco para elementos aún no descubiertos. Dmitri Mendeleev, químico ruso que publicó su tabla periódica en 1869, ordenando los elementos en orden creciente de masa atómica. Mendeleev propuso organizar los elementos en líneas y columnas con sus pesos atómicos y en orden ascendente de izquierda a derecha dentro de la misma línea. Henry Moseley fue un científico inglés que logró establecer una regularidad entre la longitud de onda de los rayos X producidos por los elementos químicos y el número atómico. A este descubrimiento se le llamó Ley de Moseley. Con este descubrimiento, Moseley pudo reordenar los elementos en la tabla periódica con base a su número atómico. Usó como principio de organización la noción de número atómico, la cual consiste en la cantidad de protones contenidos dentro del núcleo. También pudo justificar cuantitativamente el concepto de número atómico. Clint Seaborg
fue un químico nuclear estadounidense que ganó el Premio Nobel de Química en 1951 por sus descubrimientos en la química de los elementos transuránicos, participando en la identificación de 10 de ellos. Demostró la existencia de elementos químicos más pesados que el uranio y jugó un importante papel en la identificación de 10 de ellos, por ejemplo, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, etc. Además del elemento 106, que fue nombrado ciborgio en su honor. En el año 1944 enunció el concepto de actínido, los cuales conforman un conjunto de elementos químicos con características similares entre sí. Forman parte del periodo 7 y se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica. También son llamados elementos de transición interna. La tabla periódica es una clasificación de elementos y tipos atómicos según su número atómico creciente, así como propiedades químicas y físicas. Las columnas verticales de la tabla periódica se llaman grupos y las filas horizontales se llaman periodos. Los elementos de la tabla periódica se pueden clasificar según sus propiedades. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 y grupo 2, señalados de color verde, se llaman metales alcalino y alcalino-térreos. Los elementos del grupo 3 al grupo 7, señalados de color azul, son no metales. Y del grupo 3b al grupo 2b, señalados de color naranja, son los metales de transición. Y en el grupo 8, señalados con color rojo, encontramos los gases nobles. En la parte inferior de la tabla periódica podemos encontrar los elementos lantánidos y actínidos. Variación periódica de las propiedades físicas. Los elementos en grupos de la tabla periódica presentan un comportamiento químico similar. Esta similitud ocurre porque los miembros de un grupo tienen el mismo número y distribución de electrones en sus capas de valencia. Estas propiedades varían periódicamente a medida que cambia la estructura electrónica de los elementos. Las variaciones que podemos encontrar son variación en el radio covalente, variación en los radios iónicos, variaciones en las energías de ionización y variaciones en afinidades electrónicas. La carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga positiva de un electrón que experimenta en un átomo. Teniendo en cuenta que el efecto de apantallamiento que producen los electrones cercanos es un concepto fundamental para entender cómo se comportan los electrones en un átomo. Los conceptos claves que corresponden al número total de protones en el núcleo de un átomo. Cuantos más protones, mayor es la atracción hacia los electrones. El siguiente es el apantallamiento. Los electrones en capas internas reducen la atracción que los electrones externos sienten del núcleo. Esto se debe a que los electrones internos se interponen entre los externos y el núcleo, disminuyendo la carga efectiva que sienten. Por último, la forma simplificada es el número de electrones que se está apantallando. Por ejemplo, en el caso del sodio, con 11 electrones, la carga efectiva para el electrón externo se calcula restando los electrones internos que apantallan. Para entender mejor cómo es la carga nuclear efectiva, pusimos como ejemplo el sodio y cómo los electrones de valencia están acompañados con el apantallamiento que está previamente explicado anteriormente. Radio atómico e iónico.
La definición de estos es que el radio atómico es la distancia promedio entre un núcleo de un átomo y la frontera de su nube electrónica. Esta medida puede ser difícil de determinar con precisión, pero se basa en la interacción de los átomos en un sólido o en un compuesto. Las tendencias de la tabla periódica de arriba hacia abajo en un grupo aumenta debido a la adición de capas de electrones, lo que incrementa el tamaño del átomo. De izquierda a derecha en un periodo disminuye porque el aumento de carga nuclear atrae más a la de los electrones hacia el núcleo. Está compactando la nube electrónica. El radio iónico. La definición del radio iónico es el tamaño de un ion, dependiendo de si el ion es un catión, ion positivo, o un anión, ion negativo, su tamaño cambia. El catión, al perder electrones, el tamaño disminuye. Esto debido a la menor repulsión entre electrones y mayor atracción del núcleo. En cambio, el anión, al ganar electrones, el tamaño aumenta por repulsión de electrones que se incrementa en ellos. El radio atómico varía en una función del elemento. Se puede dividir en radio covalente, usado para describir átomos en moléculas covalentes, el radio metálico, que se refiere a los átomos en un estado metálico. El radio de Van der Waals se describe la distancia entre átomos no unidos que interactúan a través de fuerzas de Van der Waals. A medida que se desciende en un grupo de la tabla periódica, el radio atómico tiende a aumentar debido a la adición de capas de electrones. Esto debido a que tiende a disminuir debido al aumento en la carga nuclear. Esto atrae los electrones más cerca del núcleo. Y el radio iónico varía según su carga. En cationes, al perder electrones, los cationes tienen menos repulsión entre electrones y suelen ser más pequeños. Y los aniones, al ganar electrones, los aniones experimentan mayor repulsión entre los electrones. La energía de ionización y afinidad electrónica. Esta se define que es la cantidad de energía necesaria para remover un electrón de un átomo o ion en estado gaseoso. Este proceso se representa como aparece en la diapositiva. Las tendencias es de abajo hacia arriba en un grupo. Esta aumenta debido a que los electrones están más cerca del núcleo y, por esto, experimenta una mayor atracción. De izquierda a derecha en un periodo, aumenta porque la carga nuclear efectiva es mayor, lo que significa que se requiere más energía para quitar un electrón. La afinidad electrónica, esta es la energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón. Este proceso se refleja a la tendencia de un átomo a formar un ion negativo. Y la teórica versus la experimental, podemos decir que la teórica son las predicciones que se basan en modelos y consideraciones de la configuración electrónica, al contrario de la experimental, que los valores reales pueden diferir debido a las interacciones complejas, la estabilidad del ion resultante y efectos de apantallamiento. Esto resalta la importancia de realizar experimentos para obtener datos precisos sobre la energía de ionización y afinidad electrónica. En conclusión, el desarrollo de la tabla periódica no solo ha revolucionado nuestra comprensión de los elementos químicos, sino que también ha proporcionado un marco coherente para estudiar sus propiedades y comportamientos. Las variaciones periódicas en características como el radio atómico y la energía de ionización reflejan la organización subyacente de los elementos, guiando así a los científicos en la predicción de comportamientos químicos. A medida que se avanza en el estudio de la química, la tabla periódica sigue siendo un pilar esencial para la investigación y la educación, consolidando su relevancia en el avance del conocimiento científico.